es que sería interesante aclarar algunos conceptos con respecto a los distintos tipos de enfermedades osteoarticulares. Una de las que tenemos que conversar hoy día es básicamente la artrosis, pero uno lo ve mucho en la consulta diaria, que tiende a confundirse mucho lo que es la artrosis, la osteoporosis y la artritis. Bien corto, básicamente... los pacientes consultan por dolor articular y preguntan necesariamente si necesitan algún tipo de suplemento de calcio, etcétera. En realidad eso es un mito. Básicamente el aporte de calcio uno lo ve básicamente más en la osteoporosis. Osteoporosis no genera dolor articular. Lo que básicamente se ve... ¿Pero deformidad, no? Tampoco. Lo que hace la ¿inmovilidad? Tampoco. Tampoco. Lo que hace la osteoporosis básicamente es decirte que básicamente tienes menos densidad de calcio en los huesos. Que se hace básicamente con un examen que se llama densitometría ósea. Lo único que significa osteoporosis es que usted tiene mayor posibilidad de fracturarse si es que tiene algún evento traumático, pero no genera dolor articular. ¿Eso es como más debilidad en los huesos? Exactamente, es fragilidad de los huesos. En cambio, la artritis es una enfermedad autoinmune que genera un poco las mismas defensas del organismo, atacan las articulaciones y eso tiene que ser realmente evaluado por un reumatólogo, no por un traumatólogo. En cambio, la artrosis, que es lo que nos convoca ahora, es una enfermedad degenerativa de la articulación, es un desgaste propiamente tal del cartílago. Con respecto a la degeneración, eso ya está básicamente en desuso. Antiguamente se consideraba la artrosis una enfermedad como de la tercera edad, de los abuelitos, pero lo que se ve actualmente, y se han demostrado un poco en las publicaciones, es que la artrosis ya no es una enfermedad tanto de los abuelitos, sino que cada vez es más de pacientes jóvenes y está en estrecha relación a los hábitos de vida actuales. Principalmente el factor de riesgo más importante es la obesidad o sobrepeso. Ahí tenemos algunas imágenes, doctor, de la cual... Sí. Queremos apoyarnos. Exactamente, ahí se ven algunas imágenes de una rodilla. Básicamente lo que muestra la característica principal de radiológica de la artrosis es la disminución un poco del espacio, como que la articulación tiende a colapsarse y eso evidencia básicamente el desgaste propiamente tal del cartílago. El cartílago es la superficie lisa del hueso que permite básicamente disminuir la fricción de la articulación. Ese desgaste genera básicamente dolor, disminución de la movilidad y un poquito de inflamación o derrame articular principalmente en los pacientes, sobre todo que consultan por rodilla. Ojo que la rodilla es una de las articulaciones más afectadas por la artrosis, pero no es la primera. La primera articulación afectada por artrosis principalmente son las manos, la cadera, la rodilla y posteriormente la columna principalmente. O sea, la artrosis no tiene que ver con una mala práctica, por ejemplo, que uno pudiera... Obesidad. Pero en cuanto hacía movilidad, por ejemplo, el exceso de ejercicio, el exceso de peso. Principalmente, claro, uno de los factores de riesgo actuales es el sobrepeso y eso es uno de los que hace que... Pero yo cargar, por ejemplo, peso... No necesariamente. Nada de eso. O practicar algún deporte de mala manera. Se ha visto mayor asociación generalmente con deportes más impacto que pueden generar daño articular, pero no necesariamente por la carga que uno le pueda aplicar no sé, por decirte lo que me cuentas tú, no sé, un levantador de pesa que tenga más artrosis, no va Pero por ahí. ejemplo, acá. ¿Sí? ¿Dónde cómo es? Bueno, básicamente este modelo lo que muestra es una rodilla y lo que quiero básicamente evidenciar es que mostrar un poco la superficie lisa, que es la que está dentro, que se llama el cartílago, que es la que se va deteriorando un poco producto del paso del tiempo y como les contaba ya ese concepto del paso del tiempo está quedando absolutamente atrás. Es básicamente el factor de riesgo principal, es la obesidad y sobrepeso, eso es fundamental, sobre todo las articulaciones de carga como la columna, la cadera y la rodilla. Y esto básicamente está dado porque hay trabajos o estudios que evidencian que ya no es tanto el peso por una carga mecánica en la rodilla, sino que se ha visto que los pacientes, por ejemplo, obesos, tienen mayor tasas de artrosis en las manos, cosa que uno obviamente no engorda las manos y las manos no soportan el peso de entre comillas, de la grasa. En cambio las rodillas sí, todo el peso, pero en las manos uno no tendría por qué, y eso básicamente porque la obesidad genera un proceso inflamatorio crónico en la articulación. Y por ejemplo, cuando la persona logra bajar de peso, en consecuencia disminuye la artrosis, desaparece, continúa... Desaparece. Evidentemente, o sea, uno lo ve diariamente en la consulta. De hecho, está publicado en la literatura que la medida más efectiva del punto de vista de la artrosis de rodilla es bajar de peso. ¿No queda un daño ahí ya crónico? Sí, queda un daño, efectivamente. ¿Ya? Lo que dice usted tiene razón, en el sentido que el daño articular queda. En realidad, la capacidad de regeneración del cartílago es súper pobre. Por lo tanto, el cartílago prácticamente que se pierde, se perdió.
Por lo tanto, de ahí uno tiene que actuar de ahí en adelante como una medida preventiva. Pero claramente el bajar de peso, y uno lo nota en los pacientes uno los ve y te cuentan, o sea, escucha doctor, yo sabe que bajé 15 kilos y ya no me duele la rodilla, me siento más ágil, estoy haciendo actividad física. ¿Llega a ser invalidante la artrosis? Sí, depende un poco del estadio en que se encuentre, pero claramente es una de las principales causas de invalidez y discapacidad en realidad actualmente en el mundo. Los tratamientos, aparte de la baja de peso. Mira, los tratamientos, como te comentaba, la baja de peso es fundamental, por lo tanto el manejo no necesariamente es traumatológico, es multidisciplinario, o sea, acá tiene que haber un nutricionista, nutriólogo, endocrinólogo, etcétera, que apoye un poco el manejo. Lo otro que es como pilar del tratamiento es actividad física, que el paciente realmente tiene dolor articular y inmediatamente deja de hacer actividad física y eso en realidad no es bueno. Lo ideal es que mantenga el movimiento, que mantenga su actividad y ahí entra un poco el apoyo kinésico, que es fundamental. Que ese. Existen tratamientos básicamente farmacológicos, pero que en realidad son tratamientos sintomáticos. Lo que hacen es tratar el dolor, la inflamación, pero no tienen en relación un poco con el pronóstico o el futuro de la enfermedad, no lo modifican. Eso es una muy buena pregunta, porque existen hartos preparados naturales. Eso vi yo también cuando hice la nota. Exactamente, cartílago tiburón. Sí. También vi ejercicios que uno puede hacer con la rodilla, con la pierna. ¿Están así? Sí, exactamente. O sea, el ejercicio uno puede hacer desde su casa. Exactamente. O sea, sí, es correcto. Ya. Uno puede hacer actividad física, idealmente no impacto en la rodilla. Pero quería tenerme un poco con respecto a los preparados naturales que existen para la artrosis. En realidad no existe evidencia científica sólida que avale el tratamiento con cartílago de tiburones u otro tipo de preparados. Lo que hacen sí algunos medicamentos, no todos, tienen un efecto similar a un antiinflamatorio, pero no modifican la enfermedad. O sea, cuando a ustedes les publicitan un poco la venta de estos medicamentos como que regenera el cartílago, etcétera, eso es falso, es absolutamente falso. Actualmente hay algún medicamento que se está usando harto, que nosotros lo estamos trayendo ahora a Vital Médica, que es la inyección de ácido hialurónico. Perfecto, mira, el ácido hialurónico no sabía que tenía también ese uso del ácido hialurónico. Es un compuesto natural del líquido articular, básicamente, que en palabras sencillas actúa como lubricante de la articulación. Y actualmente está a la disponibilidad comercial, un medicamento natural en realidad, y uno lo puede administrar en forma intraarticular. ¿Y dura cuánto más o menos ese periodo? En realidad, antiguamente venían 6 inyecciones, eran 6 inyecciones intraarticulares, pero actualmente viene un preparado único que es bastante con una, y en realidad eso obviamente siempre la mano de la baja de peso, la actividad física, la kinesioterapia, etcétera, y realmente ha tenido bastante buenos resultados. El efecto en realidad depende mucho de cada paciente, pero por lo menos los pacientes que se les ha administrado, la sintomatología y sobre todo la funcionalidad ha aumentado en forma considerable. Otra cosa que es súper importante aclarar con respecto a las infiltraciones con corticoides en la rodilla. Uno lo ve también en la práctica diaria. El Sidoten, efectivamente, es uno de los tipos de corticoides. Uno lo ve en forma habitual en la consulta que la paciente viene a infiltrarse. Dice, doctor, me vengo a pinchar porque hace un año me pincharon y me sentí bien, etcétera. Ojo con eso, el proceso de infiltración uno la puede ocupar, insisto, como un manejo sintomático. No estamos cambiando ningún pronóstico de la enfermedad. Estamos solamente desinflamando un poco la rodilla. Y calmando el dolor. Calmando el dolor, un poco la inflamación, pero no es parte del tratamiento. ¿Ya? Por lo tanto, eso es súper importante considerarlo porque también tiene efectos adversos que son no deseados. Y como les digo, la paciente generalmente lo pide en forma reiterada, entonces uno tiene que ponerle un poco... Lo más probable es que debe sentirse muy bien, ¿cierto?, cuando se realiza esa infiltración. Sí, pero insisto, o sea, aprovechando un poco la tribuna que me dan, básicamente acá el factor de obesidad y peso es fundamental. Eso es lo que es clave para la obesidad. O sea, Ustedes como Vital Médica, bueno, ya conocimos nosotros la infraestructura que tienen, ¿cierto?, y los profesionales donde hay un equipo multidisciplinario. Y me gustaría que nos dijera, ustedes realizan en ese gimnasio que están en el piso de arriba, ¿cierto? En el cuarto, si no me equivoco. El cuarto piso, exacto. Claro. ¿Ustedes lo ocupan para este tipo de tratamiento con los pacientes? Efectivamente, sí. Claramente, como comentaba recién, el manejo multidisciplinario de la artrosis es fundamental. Acá tenemos el apoyo principalmente de nutriólogas, nutricionistas, psicólogos y sobre todo kinesiólogos como para mantener un poco en actividad y en movimiento esta articulación. Tengo un caso de un paciente, por ejemplo, que tiene 80 años y corre maratón y en realidad 80 años. Sí, tiene su rodilla radiológicamente muy mala, uno la ve y es horrible, o sea, es candidato a una prótesis ahora ya, pero en realidad
haciendo su actividad física él no siente dolor, y eso es básicamente por un balance muscular. O sea, mantener una musculatura tonificada favorece mucho la estabilidad de la articulación y evita mucho el dolor. Bueno, lo más probable es que él lleva toda su vida con este tipo de ejercicio y que ya muscularmente lo ha protegido con... Sí, y eso sube también, aprovechando un poco el tema, es que ya un poco el tratamiento final de la artrosis es el recambio protésico, básicamente el recambio articular. Y eso generalmente, existe el concepto en traumatología que la prótesis la pide el paciente, no la pide el médico. O sea, ya cuando todo el esquema farmacológico, ejercicio, baja de peso y todo, no funciona, el paciente continúa asintomático, él dice, ¿sabe qué, doctor? Opéreme mejor, y ahí uno le puede hacer el recambio articular. Pero es un tema importante en el sentido que uno no opera radiografías, opera pacientes. Por lo tanto, si uno tiene una radiografía muy alterada, pero poco sintomática, no necesita ser quirúrgico. No, eso es importante también, doctor, lo que decía en la nota. Es que anteriormente se daba como los pacientes de 50 años hacia arriba. Ahora todo eso cambió. Efectivo, sí. O sea, la artrosis cada vez se ve en pacientes más jóvenes, por lo que te comentaba, básicamente por el estilo de vida actual que llevamos. Pero es exclusivamente por sobrepeso. O sea, a ti te puede llegar un paciente que no necesariamente tenga sobrepeso, pero sufra de artrosis de rodilla. Sí, lo que pasa es que ahí hay otros tipos de factores. ¿Ya? Principalmente lo que uno ve en pacientes jóvenes con artrosis, básicamente son secuelados de, por ejemplo, de fracturas. Puede darse eso también. Sí, claramente. O si no, lo que uno también ve comúnmente es alteraciones de los ejes. Por ejemplo, que como la rodilla es una articulación de carga, el hecho que tenga una alteración del eje, por ejemplo, es muy común, sobre todo las mujeres del genovalgo, que tengan las rodillas un poquito desviadas hacia adentro, eso altera un poco la carga del peso del cuerpo en la rodilla y genera un desgaste más rápido en realidad. ¿Ante qué molestias una persona debería acercarse a un traumatólogo para descartar una prevenir de rodilla? Básicamente la sintomatología principal de la artrosis es el dolor. El paciente consulta por dolor y en realidad ¿se inflama la zona? En algunos casos, no en todos, pero principalmente es dolor. El dolor articular, generalmente un dolor articular que se genera al inicio de la marcha, al levantarse, por ejemplo, de la silla, al caminar, al subir escaleras, al bajar escaleras, y que paulatinamente, mientras el paciente va realizando actividad, va cediendo, pero principalmente en el inicio de la actividad. Y bueno, obviamente dependiendo de los estadios ya viene mayor limitación, que le cuesta, por ejemplo, levantarse de una silla baja, sentarse en un auto, pararse del auto, etcétera. Básicamente... afecta mucho su calidad de vida, por lo tanto. Por supuesto. Efectivamente, la calidad de vida se deteriora en forma considerable. Así que más o menos son como los motivos de consulta principal, pero el dolor es fundamental. Acá el paciente lo único que quiere es que le quiten el dolor. No se fija mucho un poco en la limitación, pero es básicamente dolor. ¿Suele darse en una rodilla? ¿En las dos? Generalmente en las dos, pero siempre una es más sintomática que otra. Es muy doloroso, pero me interesa un poco comentarles el concepto ya de la enfermedad del adulto mayor, ya no es tan así. Esto ya básicamente se está viendo cada vez en pacientes más jóvenes. Lamentablemente. Sí, bueno, en todo ámbito. Yo creo que habían enfermedades que solamente antes le daban a los adultos mayores y hay muchas enfermedades que ahora desde los niños hacia arriba también ya están, por ejemplo, con la diabetes o qué sé yo, por el mal manejo de la alimentación. Yo creo que la alimentación acá es fundamental, es mucho, yo creo que en todos los temas de salud, la alimentación es muy importante. Practicar deporte, quizás natación, por ejemplo, que no es de tan alto impacto. Yo mis pacientes realmente... en el agua. Exactamente. Yo les pido, bueno, si te duele la rodilla, perfecto, no dejes de moverte. Claro. Dale, mantén tu musculatura, porque este dolor generalmente viene a atrofia muscular. Claro, entonces, ¿cómo practicas deporte si te duele? Pero una buena actividad es básicamente el ejercicio en agua, que disminuye mucho el impacto y la carga en la articulación. Bicicleta, elíptica, y lo que uno nota mucho en la consulta diaria, en realidad, es la clase, por ejemplo, de Zumba, etcétera. Ahí yo les digo, ¿saben qué? Mejor no, buscaré otra alternativa. No, eso es de mucho impacto exactamente. Pero ese es el concepto, básicamente considerar la artrosis como una enfermedad que hay que prevenir más que tratar. Así es. Y eso básicamente básicamente manteniendo estilo de vida saludable, una buena alimentación, manteniendo actividad física, etcétera. Porque ya cuando desgraciadamente se está declarada la enfermedad de la artrosis, en realidad uno ya poco lo que puede aportar desde el punto de vista de los... es muy importante, doctor,
que visiten Vital Médica. Ahí tenemos las imágenes, ¿cierto? Tiene toda la tecnología, están los profesionales, ¿cierto? Que trabajan ahí en cadena para que todo resulte muy bien. Y por supuesto, la prevención es muy importante. Si usted siente un dolor ahí en la rodilla, ¿cierto? Lo mejor es ir a acercarse a Vital Médica, Galleguillos Lorca 1640 y el fono es 55 24 64 600. Muchas gracias, doctor. Yo creo que vamos a estar todo el año, ¿ah? Vamos a estar hasta diciembre, por lo tanto tenemos muchos temas más del cual abordar y se le agradece y qué mejor que nosotros tengamos un lujo acá, ¿cierto? Con profesionales como ustedes, traumatólogos, neurólogos, diabetólogos, o sea, y mucho más. Sí, bueno, muchas gracias por darme la oportunidad un poco de conversar este tema que es muy prevalente y bueno, al igual que todos ustedes, también deseo que todo salga bien con Matías, sobre todo yo soy exalumno del colegio, así que me interesa Ahí mucho estamos todos muy preocupados. que salga todo bien. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias, Javier. Y bueno...